Algunos, al leer el título del vídeo, es probable que os estéis preguntando si es necesario. Pues sonáis como mi profe de historia, que decía que no hay que tener miedo a preguntar, pero su respuesta siempre era ¿cómo no sabes eso? Hay mucha gente que claramente no entiende bien el concepto, o da por hecho cosas que no debería, y es mejor para todos no ridiculizar a quien quiera aprender. Así pues, ¿qué es el consentimiento? What do you mean, what do we need a mattress for? Why in the hell do you think we just spent all that money on a boat? The whole purpose of buying the boat in the first place was to get the ladies nice and tipsy topside, so we can take them to a nice, comfortable place below deck and, they can't refuse, because of the implication. Antes de empezar deberíamos dejar claro un tema que siempre sale cuando se habla de consentimiento, y es a qué se refiere la gente cuando dice violación. El problema con esta palabra es que cuando se piensa en ella generalmente la asociamos con un crimen sexual violento o muy agresivo cometido por un sociópata. Claramente eso es una violación, pero esa palabra se refiere a un rango más amplio de acciones, muy similar a lo que pasa con agresión física, que puede ir desde un empujón hasta una paliza grupal con machetes. Ambas acciones son agresiones físicas, a pesar de ser completamente diferentes a nivel de gravedad. Si yo digo que un conocido tuyo agredió físicamente a alguien, no creo que te sea muy difícil pensar que igual dio un empujón o un puñetazo a una persona, pero si tu cabeza al escuchar agresión física se fuese automáticamente a la paliza grupal con machetes, sería mucho más complicado que lo aceptases. Y eso es exactamente lo que pasa con violación. Puede ir desde un beso sin consentimiento a una violación grupal violenta, pero socialmente pensamos automáticamente en la última y obviamos la primera, haciendo que sea mucho más complicado comentar estos temas con naturalidad. Una vez dejado esto claro, hablemos del consentimiento. Se suele mencionar mucho cuando se refiere a temas sexuales, puesto que es una de las acciones que más daño puede generar cuando no se tiene en cuenta o se ignora el consentimiento, el cual debe asegurarse siempre de manera proporcional a la gravedad de las consecuencias negativas que pueda causar. Pongamos un ejemplo. Este es Hypothetic Jimmy. Jimmy es una persona muy tímida con pocas habilidades sociales. Vamos, un jugador promedio del LoL. Y ha salido al supermercado a comprarse una Monster para seguir alimentando su adicción a la cafeína, cuando de pronto llega una anciana con el carro de la compra lleno como si fuese a reabastecer un búnker y le dice: Oye, ¿estás esperando la cola, cariño? ¿Te importa si voy primero? Y antes de que le diese tiempo a nada, se le adelanta con un Muchas gracias, majo, quitándole la oportunidad de responder, a lo que nuestro Jimmy solo puede murmurar un de nada. En este primer ejemplo podemos ver cómo la anciana no ha tenido en cuenta el consentimiento de Jimmy y se ha aprovechado de su timidez para adelantarse en la cola. Pero tampoco es nada muy grave, puesto que las consecuencias de ello son que Jimmy estará frustrado y tendrá que esperar un poco más en el súper. Sigue estando mal, pero nada del otro mundo. Ahora, probemos con otro ejemplo similar. Volvemos a ver a Hypothetic Jimmy en el súper, pero esta vez, cuando llega la anciana, le dice otra cosa. Ay, madre mía, pero qué chico tan guapo, estás bien fuerte, ¿eh? Y sin esperar una respuesta por parte de Jimmy le empieza a palpar los brazos y los pectorales, a lo que el chaval se queda congelado sin saber cómo reaccionar. Anda, dame un besito, le pide la señora, y Jimmy obedece con la esperanza de que esto acabe lo antes posible. Con una palmada en el culo y un sigue así, cariño, que estás guapísimo. La anciana le deja por fin en paz. En este segundo ejemplo, la señora ha ignorado el consentimiento de Jimmy de la misma manera que antes, pero creo que todos lo vemos con peores ojos. La razón es que las consecuencias de esta interacción no son una espera más larga en el súper, son un daño psicológico porque han tocado su cuerpo sexualmente y se han aprovechado físicamente de él en contra de su voluntad. El daño en este ejemplo es mucho más grave que en el primero, y, por tanto, el consentimiento es muchísimo más importante. Pero hay una parte curiosa de todo esto. En ninguno de los ejemplos anteriores la anciana tiene por qué ser consciente de estar vulnerando el consentimiento de Jimmy. Desde su punto de vista, si le molestase, diría algo, pero como no lo hace, se lo toma como una confirmación de que no hay problema en su comportamiento. Creo que todos podemos ver lo que dije antes reflejado en esto. La responsabilidad de asegurarnos de que la otra persona consiente a lo que hacemos es proporcional a la gravedad de las consecuencias de dicha acción. De ahí viene la frase solo sí es sí. Es un poco como llevar casco o no. Siempre está bien llevarlo, pero no es igual de grave no llevar casco cuando montas en bici a cuando montas en moto. Entonces, ¿cómo nos aseguramos del consentimiento? Una respuesta tan obvia como importante es tener buena comunicación. Pero la buena comunicación no va solo de saber expresar tus intereses, va de crear un entorno en el que la otra persona esté cómoda rechazándolos o mostrándote los suyos. Una forma muy sencilla de saber si están cómodos con tus avances es darles salidas obvias. Un si te apetece al final de una frase o un si no quieres no hay problema pueden hacer que incluso una persona con tan pocas habilidades sociales como Hypothetic Jimmy sean capaces de rechazar algo que no les apetece, y te aseguras de que, cuando te dicen que sí, es porque realmente quieren lo mismo que tú. Aunque para que esto funcione, tienes que respetar su respuesta. Si te dicen que no, asume que es que no hasta que te den indicaciones de lo contrario, y tampoco les hagas sentir mal exagerando tu malestar o tu descontento con la negativa, porque si no están cómodos rechazándote, no estás creando un entorno de confianza. Un ejemplo de esto se ve en cómo actúan algunas mujeres con sus parejas. Asumen que el hombre siempre tiene ganas de tener sexo, puesto que así es como se nos ve socialmente, y piensan que si no le apetece en algún momento es porque ya no las ven atractivas y les acaban presionando emocionalmente hasta que ceden. Cosa que no está bien. Es cierto que hay gente a la que le gusta que le insistan, pero si ese fuese el caso, se debería hablar de antemano. Si una persona te dice algo como que le gusta hacérsela difícil, que la conquisten o que le den ganas, es una invitación a que hagas eso mismo, pero llegados a este punto es roleplay. El consentimiento ya lo tienes. Otro ejemplo donde podemos ver que se ignora el consentimiento es en cómo algunos hombres no son conscientes de que a las mujeres les gusta el sexo tanto como a ellos y que hacer avances sutiles es contraproducente. There was nothing quick about it. It was very slow.
and I was very cautious about it. Es como que sienten que tienen que aclimatarla a sus avances sexuales antes de que pueda aceptar, pero eso no es así. Si tú vas tan lento y sigiloso que para cuando se entera y le estás metiendo mano, no has tenido en cuenta su consentimiento, te lo has saltado directamente, y es muy probable que si no te rechaza sea porque has creado un ambiente de desconfianza. Preguntar, oye, ¿te puedo tocar el culo? Quizás no sea la mejor manera de asegurarte el consentimiento de una persona, pero es mejor que estar tocándole el culo a una persona que no quiere. Aún así, llegados a este punto, sí que hay unas indicaciones no verbales que puedes tener en cuenta. Algunas tan obvias como que si te estás enrollando con una persona, el consentimiento de tocarle el culo probablemente ya lo tengas, pero vamos a centrarnos en unas más sutiles. Una forma de asegurarte que la persona está cómoda con tus avances es ofreciéndoselos no verbalmente. En vez de plantarle un beso, propónselo y deja que sea esa persona la que lo complete. Otra de las formas de asegurarte de que está cómoda o quiere tu cercanía es alejarte un poco de manera natural, sin que parezca que sea porque estás incómodo, y ver si se acerca a ti. Y como estos ejemplos, hay muchas otras formas no intrusivas de asegurarte o hacerte una idea de lo que quiere la otra persona. Habiendo visto la comunicación tanto verbal como no verbal, ahora deberíamos hablar del contexto. Imagínate que ligas con una chica y la llevas a tu casa. Una vez ahí a ti te apetece tener sexo, pero a ella, por cualquier razón, se le han quitado las ganas. Ponte en su situación. Está a solas en un lugar desconocido con una persona físicamente más fuerte que ella que apenas conoce, y su única manera de volver a casa es o que esa persona la lleve o pedir un taxi. Si tú no eres consciente de la situación en la que se encuentra y haces avances muy fuertes, lo más probable es que consienta aunque no quiera. Por eso es importante entender el contexto. Well, dude, think about it. She's out in the middle of nowhere with some dude she barely knows. You know, she looks around her, what does she see? Nothing but open ocean. There's nowhere for me to run. What am I gonna do, say no? Okay, that seems really dark. Y eso nos lleva a una última cosa a tener en cuenta, el desbalance de poder. Es inevitable que exista en cualquier tipo de relación, como el poder físico, por ejemplo. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Puesto que, como decía el tío Ben, el que tiene más poder tiene más responsabilidad. Más o menos. Si una persona está muy borracha y la otra no, hay un desbalance de poder. La persona borracha es más fácilmente manipulable y la otra puede aprovecharse de la situación. Esto no quiere decir que no puedas ligar con gente borracha. Hay distintos niveles de embriagación, pero tienes más responsabilidad. Y si sospechas que esa persona no querría tener nada contigo de no estarlo, deberías echarte atrás. Eso es trucazo, hay mucha gente así. Yo tengo colegas que no beben y que eran muy así, tío. De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ellas estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para él era muy fácil. Lo mismo pasa con el desbalance de poder entre jefes y empleados. Si el salario y la forma de vida de una persona depende de la otra, hay un desbalance de poder brutal en esa relación, y por tanto, no puedes asegurarte de que el consentimiento es válido o real. Por eso existen leyes sobre ello, aunque puede haber excepciones. Donde no hay excepciones con la diferencia de poder, y nunca puede haber un consentimiento válido, es en la pedofilia. Un adulto tiene un poder casi absoluto sobre un niño, y por eso es ilegal. Habiendo visto todo esto, creo que ya tenéis un conocimiento bastante bueno sobre el consentimiento y cómo ser responsables con el mismo. En resumen, ante cualquier duda, mejor pregunta. Y si aún así no te convence la respuesta, mejor quedarte un día sin follar que hacer daño sin querer.